Buenas tardes, mi nombre es Daniel Chávez, trabajo para el Transnational Institute, soy uruguayo, pero en estos momentos me estoy comunicando con ustedes desde Ámsterdam, Holanda. Aquí son las 9:30 de la noche, pero tenemos participantes de varios países de América Latina y tenemos otros participantes y otros panelistas que están ubicados en otros tiempos. Especialmente le damos las gracias a Susana, que está participando desde India, donde ya son más tarde de las 1 de la mañana. Tenemos también compañeros que están en California, donde es bastante más temprano. Y tenemos gente que se está comunicando con nosotros desde lugares muy distintos de América Latina. Este es nuestro primer webinario en español, pero es el tercero que hacemos desde el Transnational Institute. Los dos anteriores se hicieron en inglés. Y tenemos la satisfacción de organizarlo en conjunto con Claxo. Claxo es una red internacional, en realidad es la red académica más grande del mundo. Yo me estoy comunicando con ustedes desde Ámsterdam, como les decía, donde es la sede del Transnational Institute. El TNI, nuestro instituto, es uno de los centros de investigación más antiguos que existen en Europa. Estamos cerca ya de los 40 años y tenemos una larga historia de investigación aplicada, apoyando la labor y las propuestas, las demandas de movimientos populares de distintas partes del mundo. Claxo es el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Como les decía antes, es la red académica más grande del mundo, con más de 680 centros de investigación y programas de posgrado en distintas partes de América Latina y el Caribe, pero también con centros asociados en Estados Unidos, África y Europa. El Transnational Institute, el TNI, es parte de Claxo. Hoy, para este seminario, vamos a estar conversando sobre alternativas internacionalistas y populares a la pandemia, y tenemos un panel muy variado, conformado por especialistas de distintas disciplinas y también con distintas experiencias de activismo. Vamos a empezar con el doctor Gianni Tognoni, quien se está comunicando con nosotros desde Italia. El profesor Tognoni no solo es uno de los especialistas más conocidos a nivel mundial en el campo de las políticas de salud, es alguien que ha estado muy vinculado a la Organización Mundial de la Salud cuando se estaba discutiendo todo el tema de la política de medicamentos, pero el doctor Tognoni es también un amigo de todos nosotros, porque tiene una larga experiencia de lucha en el campo de los derechos humanos como secretario general del Tribunal Permanente de los Pueblos. Vamos a empezar con una presentación del doctor Tognoni y después vamos a tener una ronda de comentarios de los otros panelistas, a los cuales voy a ir presentando a medida que ellos participen. Quería recordarles también, para aquellos que tal vez no están tan acostumbrados a Zoom, aunque suponemos que en estos tiempos casi todo el mundo está participando de una manera u otra en este tipo de actividades, que en la pantalla abajo tienen una sección de Q&A, Questions and Answer en inglés. Les pedimos que utilicen esa parte para plantear posibles preguntas a los panelistas. También existe el chat, donde podemos intercambiar información de forma más abierta, pero les pedimos que las preguntas no las hagan en el chat, sino que las hagan en el Q&A, donde la compañera Lucía las va a estar agrupando para pasárselos a las panelistas y tener un espacio de respuesta al final del seminario. Yo no quiero extenderme en el tiempo porque tenemos apenas 1 hora y media, por lo tanto le voy a dar la palabra al profesor Tognoni para la presentación de apertura. Gianni está mute, creo. Disculpe. Ahora sí. Bien. Encantado de participar en este webinar que me obliga a decir tantas cosas en poco tiempo, pero me haré lo posible para dar la idea no solamente de la parte de salud, que es lo que
es mi punto de vista principal del punto de vista de mi actividad en investigación en medicamentos, y pero para dar la idea de la especificidad muy grande y prácticamente única en la historia de la medicina de esta pandemia. Desde el punto de vista médico, la pandemia que se ha declarado, que ha sido declarada por la OMS como algo que efectivamente representaba un fenómeno global, no es algo que ha venido apareciendo sin preparación. Al final, en los últimos años, uno ya había visto que se pensaba, por razones que aún no están claras, que había riesgo de una pandemia. Cuando eso aparece en China, se ve también que esta pandemia no corresponde a lo que habían sido las prioridades de investigación de los países que deberían estar listos para la pandemia. Por eso que este virus, que es bien conocido como familia de virus, no había sido objeto de investigaciones muy mirada a pesar de todos los mensajes que parecían anunciar esta cosa. De manera que la pandemia aparece desde el punto de vista médico como algo de un lado misterioso. Algunos hablaban de algo de muy leve, que era una influencia, con una fracción de la población que podría tener problemas más grandes. El hecho de el cierre total de la China, que cierra una parte de la sociedad con un acto que podría parecer dictatorial único, y que era efectivamente 60 millones de personas que podían salir de la casa, da la idea de una dramaticidad increíble. Y lo que lo hace aún más impresionante es que esta pandemia empieza con un país como Italia, tan lejos de China, y con una distribución de enfoques de contagio que parecen mucho más graves desde el punto de vista de la terapia intensiva de la muerte, que no era el mensaje principal de China, que parecía decir que al final no había tantas personas que se morían. Ahora todos sabemos que a pesar de la distribución en muchos países diferentes y con una falta de una coordinación verdadera en la colección de los datos, por hecho que no hay ninguna manera de comparar de una manera fiable los datos de China, de Estados Unidos, de Alemania, de Italia. Es decir, eso no es así, pero está claro que hay la mayoría de las poblaciones, afortunadamente, no desarrolla síntomas graves, el 80-85% son más o menos sintomáticos, después desarrollan sus defensas inmunitarias y salen bien. Una parte importante tiene un periodo hospitalario y una parte aún más pequeña tiene una terapia intensiva con respiración artificial, y pues lleva a una mortalidad que en este momento es tan variable por la manera de calcular la mortalidad de con coronavirus o por coronavirus, que no permite de hacer efectivamente una estimación seria. Eso le da la idea de cómo una epidemia, una pandemia que ya ha producido más de 115.000 muertos, que significa el balance de una verdadera, se puede decir, guerra, y que se suma a las guerras verdaderas que se están combatiendo también en el mundo en paralelo al coronavirus. Este problema del coronavirus ahora tiene una otra característica, que por el hecho de una falta de preparación durante años, nadie hacía investigación verdadera sobre virus, con la excepción del virus de ébola en África, que podía tener características parecidas, pero no era parecido, de manera que todo lo que se hace ahora y sigue haciéndose hasta ahora para preparar las vacunas, que pueden ser quizás listas dentro de un año, y los tratamientos, que son muchísimos, que son en una fase de experimentación, pero muchas veces, y yo estoy siguiendo también desde dentro un poco, tienen características muy fragmentadas y no hay una coordinación verdadera, con la excepción de un ensayo importante de la Organización Mundial de la Salud, que está evaluando diferentes tratamientos que podrían ser interesantes. Pero si uno ve toda la literatura, también las crónicas, se ve que hay más una fragmentación de informaciones que no un mensaje claro. Nadie puede tener una idea de cuál podría ser efectivamente un medicamento que puede dar una contribución importante a solucionar el problema, que no sea la
respaldo respiratorio. Hay de varios tipos, no tenemos el tiempo evidentemente de discutir si hay en la propiedad. Lo que me parece más importante, pero, es decir que ahora, también del punto de vista de salud, el coronavirus no es más un problema verdadero de salud. Es decir, que es un problema verdadero por garantizar el acceso a lo que es posible y necesario, pero frente a una sociedad que evidentemente no estaba preparada a un ataque de ese tipo y que no tenía ninguna tradición de una coordinación verdadera, por ejemplo, en términos de dar una prioridad a los servicios sanitarios territoriales con un involucramiento de las comunidades. Las comunidades han sido involucradas a través del cierre de las comunidades para actuar lo que llaman la distancia social, que da la idea que el único remedio que uno puede proponer es de no encontrarse, por eso que esa es la única manera de parar o retrasar la difusión de eso. A nivel también de lo que es el mecanismo de toxicidad de este virus, no tenemos una información clara y es lo que retrasa también el desarrollo. Lo que ha fragmentado más es que efectivamente se ha visto que un tema sanitario, que uno podría decir clásico, se ha transformado de repente en un mundo global, en una situación que no tiene nada que ver con la salud. El riesgo más importante ahora también para el futuro de las poblaciones es el hecho de aumentar enormemente todas las desigualdades que ya habían aparecido como el problema más importante de la caída de niveles de salud y de derechos en los últimos 10, 15 años con todas las crisis. El virus de repente, a través de su imposición de una ruptura de las cadenas de transmisión del mercado, ha creado algo que nadie puede en ese momento controlar ni prever. Todos dicen que nada va a ser como antes, pero el problema es que, concentrándome, de hecho, otros hablan de otras cosas, en salud, ¿cuál debería ser el otro modelo de salud? Que debería ser evidentemente de la parte de las comunidades, pero por todo lo que he visto, todos los sistemas de salud se han desarrollado exactamente al revés, con una centralización hospitalaria en especialistas y con muy poca participación comunitaria. Y ahora mismo el problema de la primera respuesta ha sido una respuesta hospitalaria. Solamente ahora se descubre, por ejemplo, en Italia, que los hospitales han sido durante un tiempo importante el lugar de contagión más importante. Por eso que todos se concentraban en lugar de descentralizar, no para alejar los pacientes, sino para ponerlos en sus habitaciones, asistidos por médicos de cabecera con un acercamiento comunitario que pero está en contra de todos los que se ha desarrollado a lo largo del tiempo. Frente a todo eso, evidentemente, el desafío verdadero, y pienso que sea importante en ese sentido este webinar del TNI y también de Claxo con toda su competencia en ese sentido, que la mirada más importante ahora es de mirar hacia el futuro. En ese momento, evidentemente, tenemos muchas víctimas. Ni se sabe cuántas son, como decía antes, que son por o con coronavirus. Son tantos. Es una muerte, es una guerra que ha hecho muchas víctimas. No se sabe cuándo son los ancianos y todos. El problema verdadero es que no hay nada, no tenemos la vacuna, pero no tenemos ni una vacuna que es más importante contra los modelos económicos que han producido también esta fragmentación de la población del acceso a su salud. Y el problema de saber cuál debería ser, no en teoría, sino en la práctica, en tantos países tan distintos, los modelos que permitan efectivamente una salud concentrada en los que son más marginalizados, evidentemente no se puede inventar de un día a otro. Todos dicen estar dispuestos, todos están con la admiración de los colegas médicos, enfermeras, que se han sacrificado, pero el término es en sí mismo algo que da la idea del peso de todo eso, es decir, se han creado héroes que son médicos y enfermeras, y como decía Brecht, es un poco una lástima que haya pueblos que necesitan héroes para solucionar sus problemas. Por eso que evidentemente en un sistema democrático, que sería lo que estamos esperando, tendríamos que
cambiar totalmente el paradigma económico, por hecho que a lo largo de los años las personas, es decir, los sujetos de derecho, han desaparecido de todas las estadísticas de salud. Y por eso que ahora también las estadísticas de muertes y enfermedades no saben cómo colocar efectivamente las causas evitables, los remedios. Por eso que todas las estadísticas y los epidemiólogos se han acostumbrado a desarrollar proyectos, algoritmos, tantas cosas que parecen muy científicas y pero han hecho descubrir una sustancial ignorancia que es un problema de salud, y es importante transformar evidentemente esta ignorancia actual en una actitud de incertidumbre y por eso de capacidad de compartir las incertidumbres, de manera que las incertidumbres no se traduzcan en un cerrar más la seguridad, sino en una ampliación de los espacios de comunicación con los pueblos que están involucrados. El desafío es grande y por eso es que es importante que esta red internacional que ustedes están armando en este momento, han armado a lo largo de las últimas semanas, pueda ser algo de permanente para comunicar efectivamente las experiencias, los resultados y hacer una presión por el hecho que evidentemente no hay ningún gobierno que en este momento está interesado a desarrollar una salud desde abajo que sea eficiente comunitaria y que sea un indicador verdadero, accesible de democracia. Muchas gracias, Thierry. Les vamos a pedir a los y las panelistas que hagamos 2 rondas de comentarios y posibles respuestas a los comentarios de Gianni. Vamos a empezar con Susana Barría, que es una economista colombiana y chilena, latinoamericana, pero hace 15 años que vive en India. Y creo que Susana nos puede decir bastante de lo que comentaba Gianni sobre la necesidad de construir una política de salud desde abajo. Susana, ¿cómo es que se está haciendo en India y cómo está afectando la actual pandemia a las comunidades locales y a la clase trabajadora por esa parte del mundo? Bueno, buenos días. Es un gusto estar participando hoy. Y bueno, como hay 2 rondas, voy a empezar compartiendo, respondiendo a 2 puntos, el punto de las desigualdades y las de las políticas neoliberales. Y empezando por decir que en la India estamos enfrentando 2 crisis interrelacionadas, una crisis económico y social y una emergencia de salud. Hoy es el último día de 21 días de confinamiento y esperamos el anuncio de las nuevas medidas en algunas horas, seguramente que se va a extender el confinamiento aquí. Y este cierre económico total, excepto por los servicios esenciales, ha impactado al sector informal de la economía de manera dramática, impactando a las desigualdades, ya que muchos trabajadores informales dependen de sus entradas diarias para vivir. Y aunque el sector informal es estimado alrededor del 90% de la economía nacional, medidas de apoyo para estos trabajadores no se han implementado, y esto ha resultado en un éxodo masivo de muchos de los 100 millones de trabajadores migrantes desde los centros económicos y de producción del país hacia los estados vecinos. Esto creó una crisis social sin precedente. Además de ser difícil saber cuál va a ser el impacto económico a largo plazo, también considerando que los impactos de la crisis económica global inminente no se comprenden todavía. Pero la Organización Internacional del Trabajo estima que 400 millones de trabajadores en la India arriesgan caer en la pobreza. Como para darles una idea de la magnitud de la que estamos hablando, esto es casi 2 veces la población total de Brasil. Entonces, considerando esta asombrosa crisis económica y social, ¿qué tan grave es la emergencia de salud? Pues cuando el gobierno anunció el confinamiento, habían 571 casos confirmados, 10 muertos en un país con una población de 1.300 millones. Muy pocos, a la verdad. En contraste, por ejemplo, en Francia, el anuncio del cierre se dio cuando el país había confirmado ya más de 7.700 casos.
En Australia, más de 4.000 casos. Y la India tiene alrededor de 14 veces la población de Francia, 40 veces la población de Australia. Entonces, esta decisión fue una decisión prematura y apresurada, además de ser mal concebida y ejecutada, frente al hecho de que el sistema de salud es tan frágil que no puede aguantar ninguna presión adicional y mucho menos una propia emergencia. Entonces estamos en esta situación por las políticas neoliberales de las últimas décadas. Y les quiero dar una idea de dónde estábamos ya antes de la crisis, especialmente desde la perspectiva de los trabajadores de la salud. Y esto es lo que hacía en la primera ronda, y ya en la segunda voy a hablar más de los desafíos actuales. Ha habido un sabotaje del sistema de salud en la India, que se ha dado a través de los gastos gubernamentales de salud más bajos del mundo, uno de los más bajos del mundo, que está alrededor de 1.3% del Producto Interno Bruto. Además, el gobierno favorecía la expansión desenfrenada del sector privado sin designar las regulaciones necesarias, tampoco en relación de las condiciones de trabajo. Y frente a la deterioración de la salud en las zonas rurales, donde no llega el sector privado y donde no se invirtió desde el sector público, el gobierno creó una fuerza de trabajo sin estatuto formal de mujeres de las comunidades, las trabajadoras comunidades de salud, que son llamadas ASHAs, con una situación de informalización muy avanzada. Y en las zonas urbanas, los hospitales públicos recurrieron a la tercerización para tapar parte de la brecha en la fuerza de trabajo que se había creado por la congelación presupuestaria, que llevó a un estancamiento de la contratación formalizada. Así que tenemos estas tres categorías de trabajadores precarios e informalizados: los tercerizados, muchos en las instituciones de salud públicas; las trabajadoras comunitarias de salud en las comunidades rurales y a veces urbanas, sin protección de las leyes laborales ni salario mínimo de cualquier, sin salario mínimo; y las trabajadoras de la salud dentro del sector privado con salarios de miseria e inseguridad del empleo. Entonces, en suma, antes de que llegue la crisis misma, la India tiene un sistema roto al que le falta instituciones de salud, al que le falta equipo de salud, como ventiladores, por ejemplo, que tiene una gran parte de su fuerza de trabajo que está sobrecargada y vulnerabilizada por sus condiciones de empleo. Y esta vulnerabilidad ha hecho que estos trabajadores se vuelven puntos ciegos del sistema. Bueno, para no tomar más tiempo ahora, me queda un poquito de tiempo, pero lo voy a guardar para la próxima ronda para darles una mejor idea de cuáles son los temas que se van enfrentando desde los trabajadores de salud. Entonces, para esta ronda termino acá. ¿Sí? Muchas gracias, Susana. Creo que lo que comentaba sobre la India, mucho de lo que decías es aplicable a varios países de América Latina. Por eso pasamos ahora a escuchar una mirada latinoamericana. Le damos la palabra a Karina Batiani, quien es la secretaria ejecutiva de CLACSO, el Consejo Americano de Ciencias Sociales. Karina tiene una larga experiencia de trabajo y de investigación en el tema de las políticas públicas, y en particular en un tema sobre el cual se ha hablado mucho en estos tiempos de pandemia, que son las políticas del cuidado. Karina. Bueno, un gusto saludarles a todos y me parece un gran aporte esta iniciativa. Como se trata de hacer comentarios, voy a tomar dos de los elementos que planteaba el profesor al inicio. En primer lugar, lo relativo al problema, digamos, él decía, no es un problema de salud, sino un tema de acceso. Y eso a mí me lleva a la reflexión vinculada a los bienes comunes y a los temas centrales de la democracia, porque en definitiva lo que estamos enfrentando en América Latina y el Caribe, pero también en otras partes del mundo en relación a esta pandemia, refiere a discutir el lugar de estos bienes comunes, donde claramente la salud es uno de ellos, por supuesto, y los temas que sustentan, por lo tanto,
los regímenes o las relaciones democráticas, y la necesidad de discutir un nuevo pacto social, ¿verdad? Un nuevo pacto social que además en estos días se ha propuesto principalmente por líderes de carácter progresista, populares de la región, que permita además superar los obstáculos que nuestros países están enfrentando justamente para el desarrollo de su vida democrática. Recordemos, antes de los primeros días de marzo, cuando comenzó todo este problema de la pandemia, las tensiones también de la democracia en América Latina y el Caribe. Y el pensar en tanto lógica comunitaria, lógica también de bienes comunes, que ningún país va a salir de esta situación por sí solo. Tenemos que saber que la superación de esta crisis va a pasar por justamente el fortalecimiento de los mecanismos de cooperación de distinto tipo, principalmente a nivel multilateral, y por un valor que a mí me gustaría rescatar aquí, que es reconocer la necesaria solidaridad y la necesaria interdependencia como valores absolutamente centrales para construir un sistema más justo, ¿verdad? Se decía también en la exposición del profesor al comienzo la consecuencia en términos del aumento de la desigualdad y en términos del recorte de derechos, y ese es uno de los temas, vinculándolo nuevamente con lo que decía de las tensiones democráticas en América Latina y el Caribe, que nos preocupa y mucho desde Claxo, ¿verdad? Aumento de la desigualdad, que tiene distintas, digamos, modalidades de expresión, que es difícil resumirlas en 5 minutos, y recorte de derechos en pos de la supuesta seguridad sanitaria. A mí esos discursos me preocupan mucho, porque ahora es la seguridad sanitaria, antes era la seguridad de otro tipo, pero estamos en una fase de recortes de derecho claramente en muchos países de América Latina y el Caribe. En parte por eso también, Nicolás lo va a desarrollar sobre el final, es que desde Claxo decidimos crear este observatorio social Pensar la Pandemia, para mirar estas dimensiones sociales y cómo impactan en la vida cotidiana. En los minutitos que me quedan de esta primera ronda, esta cuestión de la vida cotidiana obviamente me lleva a plantear cómo se ha modificado nuestra vida cotidiana en estas 2, 3 o casi un mes en algunos casos que tenemos de confinamiento, de cuarentena, de distancia social o de aislamiento social, término que me parece además muy preocupante desde el punto de vista de las ciencias sociales. Allí hay un punto que lo dejo aquí planteado muy brevemente, y es partiendo del reconocimiento justamente de que todos y todas somos interdependientes y que todos y todas necesitamos o necesitaremos a lo largo de nuestro ciclo vital cuidado, cómo esta pandemia y la transformación en la vida cotidiana ha transformado las relaciones de cuidado también. Las ha puesto sobre el tapete, las ha visibilizado en algunos casos, sobre todo perdón, en América Latina y el Caribe, ha colocado una situación que no necesariamente es visible todos los días en el marco de esta emergencia sanitaria. Lo que vemos es que esto está recargando la vida de las mujeres, los tiempos de las mujeres, perdón, pero me he atorado, disculpen, y que las medidas que se están proponiendo desde los distintos gobiernos no hacen más que recargar a espalda de las mujeres en base al tiempo que tienen que dedicar por la coexistencia de lo productivo y de lo reproductivo. Eso en el mejor de los casos, en los casos en que las mujeres pueden seguir ejerciendo sus roles productivos bajo la modalidad del teletrabajo. Este creo que es un tema que debemos considerar cuando analizamos este tema del impacto de las pandemias. Les agradezco en esta primera intervención. En la segunda
voy a tratar de plantear, espero que con la voz más clara, alternativas y miradas hacia adelante. Gracias, Karina. Volvemos ahora a Europa, al norte de Europa, más particularmente, porque Yayo quedó anclada en Cantabria cuando llegó la cuarentena. Yayo es profesora de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es antropóloga, es ingeniera, es educadora social y también tiene una larga trayectoria como pensadora y como activista ecofeminista, ya que fue la ex coordinadora estatal de Ecologistas en Acción y sigue vinculada a este movimiento ecologista y muchas otras organizaciones que están trabajando desde hace mucho tiempo tratando de combatir no solo esta crisis, sino la crisis multidimensional más amplia. Le habíamos pedido a Yayo que hiciera algunos comentarios sobre la presentación de Jenny, pero que también nos hará esta crisis, teniendo en cuenta otros factores, otros elementos que no necesariamente aparecen cuando leemos las noticias sobre lo que está pasando con la pandemia en distintos lugares del mundo. Yayo. Bueno, buenas noches aquí y bueno, muchas gracias por tener la oportunidad. Yo lo que voy a lanzar es como un conjunto de algunas reflexiones que son absolutamente complementarias con mucho de lo que se ha planteado, pero que intentan un poco abrir también foco y colocar la pandemia en relación y la emergencia sanitaria en relación a otras emergencias que ya eran preexistentes y que se relacionan de forma intensa con ella, ¿no? Lo que yo voy a plantear tiene un sesgo que probablemente tenga mucho que ver pues, con la experiencia que yo estoy viviendo y con el hecho de vivir donde vivo, ¿no? Que es en el Estado español. Bueno, quiero plantear en primer lugar que si bien el coronavirus responde a lo que desde la sociología se llamaría un hecho social total, es decir, un hecho que lo cambia, lo toca y lo modifica todo, y como muy bien decía Gianni, es un hecho mundializado, digamos que la expansión del virus, la velocidad de la expansión es un hecho que muestra un poco pues, algunos de los principales riesgos de esta economía mundializada y globalizada, se enmarca en algunas crisis y algunos problemas previos. El primero que voy a señalar ya ha sido planteado anteriormente. En el Estado español salimos de la crisis de 2008 con un proceso, como en tantos otros lugares, de aplicación de un plan de ajuste estructural, de unas políticas denominadas de austeridad, que lo que hicieron fue privatizar los riesgos para la vida dentro de cada una de las casas, en donde fueron y han sido atendidas, impactando, como decía Karina, sobre todo en los cuerpos de las mujeres y las tareas de las mujeres, pero también, digamos, colectivizando los propios riesgos para el capital, a partir de todos los recortes. Digamos que en nuestro territorio, en las diferentes comunidades autónomas, los recortes en servicios públicos han sido tremendos durante los últimos años y en concreto los servicios de salud pública, lo poco que había e insuficiente que había en dependencia para todo el tema de cuidados de las personas y de los cuerpos más vulnerables, y también incluso una fragilización del derecho del trabajo. Es decir, esta crisis, la del coronavirus, sorprende a la mayoría de la gente en una situación de precariedad estructural, no precariedad coyuntural, que ya venía de antes, ¿no? Pero además la crisis se desarrolla en el marco de otra emergencia, una emergencia que denominamos ecosocial, que viene dada, por ejemplo, por una profunda crisis de energía y de materiales. Ya la Agencia Internacional de la Energía había señalado que en el año 2006 se había alcanzado el pico del petróleo convencional, con una crisis también de extracción y un proceso brutalmente extractivista de muchísimos otros minerales, fundamentalmente en los territorios del sur global, en las zonas que históricamente han sido utilizadas como grandes minas y grandes vertederos al servicio de los sectores privilegiados, digamos, del norte global, en el medio también de una crisis climática que marca una situación de emergencia y que afecta prácticamente a todos los territorios de forma, es verdad, desigual en unos y en otros y también de forma desigual para las personas, pero que de alguna manera, como nos ha venido señalando el IPCC en los últimos años, sitúa a la mayor parte de la humanidad ante un problema de supervivencia, ya no en el largo plazo, sino en el corto plazo.
una emergencia que también tiene una dimensión importante migratoria, es decir, en este momento de repente se ha dejado de hablar de los centros de internamiento de extranjeros, pero no nos podemos olvidar que la valla que rodea la Europa rica se abre y se cierra todos los días para que entren materias primas, minerales, petróleo, productos manufacturados y alimentos de los países del sur global, mientras que esas vallas se cierran a cal y canto para que entren las personas expulsadas de esos mismos países de donde se extraen pues las materias primas o los recursos que sirven para sostener los metabolismos de los países ricos. Y en una emergencia también que podríamos decir que tiene su punta de iceberg en los asesinatos machistas o en los feminicidios, cuyas cifras adquieren también dimensiones prácticamente de pandemia, ¿no? Lo que quiero decir es que la crisis del coronavirus se inserta en esa otra situación de emergencia ecosocial que venía siendo trabajada. Y es importante tenerlo en cuenta porque el periodo que llaman de excepción de gestión del momento del coronavirus va a tener un post-coronavirus que hay que desarrollarlo en ese periodo también, digamos, de las muchas crisis que se interconectan y que marcan una situación de emergencia. Es decir, la nueva normalidad de la que tanto se está hablando no es un terreno, digamos, en el que se recupera una dimensión de crecimiento económico que ya por otro lado estaba estancado y estaba en riesgo, sino que es una situación de profunda crisis en donde, bueno, pues cómo salgamos va a tener mucho que ver o cómo afrontemos lo que va a tener que venir después, va a tener que ver mucho con cómo salgamos, ¿no? Una segunda idea muy rápida es que yo creo que esta crisis del coronavirus ha desvelado de una forma tremenda la fragilidad del metabolismo social, económico, hiperconectado, interdependiente completamente en términos de materiales, de energía, de flujos financieros, ¿no? Y marca y plasma y hace caer sus consecuencias precisamente sobre lo local y por abajo, ¿no? Incrementando de una forma brutal las desigualdades. También quería señalar que a pesar de que, por ejemplo, personas como Donald Trump haya dicho que el coronavirus es una especie de cisne negro, es decir, un acontecimiento inesperado del que en modo alguno se podía evitar, coincido con lo que planteaba Gianni. Esto no es cierto. Y tenemos desde el trabajo sobre los límites al crecimiento de 1972, auspiciado por el Club de Roma, o la evaluación de los ecosistemas del milenio, los análisis que ha venido haciendo el IPCC o el IPBES, que trabaja sobre la pérdida de biodiversidad, que ya venían anunciando, entre otras cosas, que las pandemias, la expansión de virus, la extensión, digamos, de vectores de enfermedad, junto con los eventos climáticos extremos, con la subida del nivel del mar, con las olas de frío y de calor, formaban parte, digamos, de la nueva normalidad, ¿no? Quiero señalar esto porque en este momento nos estamos encontrando, como siempre, era previo también, con una importante tensión, que es la tensión de una parte del poder económico y político que pretende volver a reflotar las mismas tasas de ganancia del capital con las lógicas anteriores y, sin embargo, la tensión de la necesidad de generar una nueva normalidad completamente alternativa a la anterior, ¿no? Esa tensión está en pugna. Y lo que ha desvelado de alguna manera es esa contradicción que existe entre un modelo económico que exige sacrificios para crecer, sacrificios de territorio y sacrificios humanos, y sin embargo lo que sucede luego en las vidas cotidianas. Es decir, se produce ahí una tremenda contradicción. Lo que estamos llamando periodo de normalidad es un periodo que contamina, es un periodo que genera cambio climático, es un periodo que agota recursos básicos, es un periodo que genera desigualdades, que fuerza las expulsiones derivadas de los extractivismos. Esa es la normalidad y esa es la supuesta normalidad a la que se quiere volver después de este periodo de excepción, ¿no? Quería enmarcarlo en esas crisis más profundas y luego ya en la segunda intervención plantearé algunas de esas líneas de salida o líneas de cambio. Muchas gracias. Muchas gracias, Yayo. Seguimos en España. Pasamos ahora al profesor Daniel Díaz Fuentes. Daniel es español, pero también es argentino porque nació en Argentina. Profesor de Economía en la Universidad de Cantabria y también en el Departamento de Desarrollo Internacional
de la Universidad de Oxford. Y Daniel hace mucho tiempo que viene trabajando en el campo de la economía. Hemos convocado en varias oportunidades para hablar sobre servicios públicos, sobre empresas públicas, sobre el supuesto retorno del Estado, que es un tema sobre el cual se está hablando mucho en estos tiempos de pandemia. Daniel, ¿cuáles son tus comentarios al respecto? Gianni, Toñol y varios de los ponentes anteriores, en que esta es una crisis mundial muy especial, sino única. Es una crisis sanitaria mundial. Aunque ninguna crisis se puede reducir exclusivamente a la dimensión económica y financiera, en este caso, si queremos analizar críticamente y aprender algo, es fundamental examinar simultáneamente esta crisis sanitaria de distintas dimensiones, es decir, la perspectiva, como se ha planteado, política, social, histórica o de largo plazo, la ambiental o de la sostenibilidad del planeta, y lo económico. Lo económico está dominando bastante en la prensa, pero contrariamente a lo que piensan muchos economistas y políticos de distintos símbolos, esta crisis no es una simple recesión o contracción en la actividad económica, sino una crisis como un proceso en el que domina la incertidumbre. Y es la incertidumbre social. Haciendo una analogía, es como cuando un paciente está en estado crítico en la UCI, en la unidad de cuidados intensivos. Es decir, la crisis cuando no sabemos si vamos a salir como sociedad o como paciente de este estado. Y todo el mundo plantea que hay que hacer algo, pero no sabemos bien qué. Esta crisis está para todos alterando e interrumpiendo lo que consideramos la vida normal en el funcionamiento de la economía de mercado, la economía capitalista. Sin embargo, a diferencia de las crisis como la crisis financiera global, ni siquiera los economistas más extremos, más neoliberales, tienen claro que resulten útiles o efectivas las soluciones tradicionales, las políticas de ajuste, las políticas de austeridad, y aún menos la estigmatización de las sociedades, de los países, de las clases o de las personas, como ha sido común en otras crisis. Un artículo reciente de The Economist viene a decir que cada crisis, y está refiriendo a los últimos 500 años, han sido seguidas de mayor intervención, de mayor participación del Estado. En el pasado, las crisis fueron asociadas con nacionalizaciones, con rescates, para que las economías volvieran a funcionar, es decir, para mantener el sistema. Sin embargo, en este caso no queda claro que el problema se pueda resolver con más de lo mismo. Desde la perspectiva económica, os podría enunciar algunas de las principales medidas de corto plazo aplicadas en la mayoría de los países que hemos estado compilando, en particular en países del norte, pero también en otros países del sur, como la suspensión de pagos de los alquileres o de las hipotecas, la supresión de intereses sobre deudas e impuestos o la implantación de una renta básica general que puede ser una de las medidas más ambiciosas. Sin duda, todos estos son paliativos o parches que paradójicamente han sido aceptados o defendidos por economistas neoliberales y oficialmente por expertos de organismos económicos como el Fondo Monetario, el Banco Mundial o la OCDE. Pero son medidas para mantener a la gente apartada e inactiva laboralmente. Pero como medidas de corto plazo, como paliativos, resultan insuficientes para salir de esta crisis o resolver la crisis sanitaria. Asimismo, varios gobiernos también han llevado a cabo rescates o programas financieros de apoyo a sectores y empresas como aerolíneas, hoteles, bancos, pequeñas y medianas empresas. Finalmente, la semana pasada, tanto el Banco Central Europeo, pero en particular el Banco de Inglaterra, está recurriendo a una política normalmente considerada prohibitiva, la emisión monetaria más que el endeudamiento público para la financiación de gastos y transferencias a los trabajadores, inquilinos, endeudados, sean estos endeudados estudiantes, trabajadores o autoempleados. En muchos casos, las grandes empresas y sectores rescatados son sectores que ya venían con problemas antes de la crisis sanitaria. Y más que un apoyo a la innovación, a actividades innovadoras socialmente, en particular en el sector público, se intenta mantener lo inviable, más que
potenciar nuevas relaciones económicas basadas en nuevas relaciones sociales. La cuestión, y seguiré en el segundo apartado, es si podemos mantener estas políticas. Por otra parte, no sabemos cuánto durará esta crisis, tampoco sabemos el alcance y el malestar que existe en la sociedad o la faceta social, dado que lo que dominan en los medios son las expectativas individuales de retorno al ideal de la normalidad o la normalidad perdida, más que expectativas sociales y valores públicos de cambio. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Le damos ahora la palabra a nuestra compañera Nif del Transnational Institute. Nif es irlandesa y es la coordinadora del programa Guerra y Pacificación de nuestro instituto. Tiene una larga experiencia de trabajo con comunidades locales en situaciones de conflicto, por ejemplo en Colombia, en México y en otros lugares de América Latina y de otras regiones del sur, donde la conflictividad ha sido un problema por varias décadas ya. Nif va a ser más breve que los demás comentaristas porque vamos a tener otro webinario dedicado específicamente a estos temas. Nif. Bueno, hola, buenas tardes, buenas noches desde Ámsterdam. Muchas gracias, Daniel, por la presentación y por los compañeros de Claxo también para la invitación a participar aquí. Yo quisiera enfocarme un poquito en el tema muy específico de la militarización de la solución al coronavirus o la militarización de la respuesta, pues. Y quisiera pues destacar 4 puntos en específico. El primero, quisiera enfocarme en el lenguaje de guerra, que hay muchos gobiernos que están insistiendo en usar un lenguaje de guerra para explicar un poco cómo enfrentar o cómo intentan enfrentar a una pandemia, cuando es una crisis de salud y sanitaria, pero se está pronunciando mucho en términos de guerra, de conflicto. Y eso pues es crear ciertas prácticas que en tiempos normales, digamos, entre comillas normales, se consideran extraordinarias, pues ahora vemos cosas que se vuelven normales. Y eso lo vimos después del 11 de septiembre, de los ataques de 2001, que muchas de las medidas excepcionales que se tomaron pues en las semanas después de los ataques, pues se volvieron normales. Y tenemos que estar muy pendientes a lo que se está pues decidiendo ahora y tomando como medidas excepcionales para que no se vuelven normales más adelante, ¿no? También está el tema del nacionalismo y el patriotismo que se está llamando, en vez de llamar a una solidaridad colectiva humana, se está basando mucho los discursos en un nacionalismo y patriotismo que tiene implicaciones preocupantes para la discriminación, para el racismo y para expresiones de violencia que ya estamos viendo, ¿no? Y también está la idea de que en tiempos de guerra pues no podemos criticar a nuestro Estado, que tenemos que estar detrás del Estado apoyándolo, y eso se limitan mucho los espacios democráticos de toma de decisiones y de intercambio y discusión, ¿no? Y eso como primer punto. Segundo punto, quisiera mencionar pues los estados de excepción, que se han declarado en muchos países estados de excepción, como manera de limitar y restringir los derechos civiles y políticos, entre otros, como ya comentaron algunas de las compañeras antes. Y pues tenemos que preguntar si esas medidas, si son, si lo que se están tomando son necesarios, si son proporcionales, si son temporales, durante cuánto tiempo, si se están implementando los protocolos internacionales en cuanto a los procedimientos que se tiene que seguir al anunciar un estado de emergencia, ¿no? O si son, pues es también nuestro deber monitorear que no se están aprovechando de esos momentos de crisis para restringir aún más los derechos civiles y políticos por fines autoritarios, ¿no? Y explotar una situación que ya de por sí es grave para luego sacarlo pues por fines autoritarios. El tercer punto es sobre la militarización en sí, y eso en cuanto al despliegue masivo de
pues de efectivos del ejército en muchos países, que ya hay países que están muy militarizados, hay otros que no tanto, pero como en un panorama general estamos viendo que en muchos lugares se está militarizando mucho más el espacio público como respuesta a la crisis. Y eso si lo pensamos de hace 5 o 6 semanas incluso, estábamos todas en las calles, ¿no? Que empezamos con movimientos masivos en todo el mundo hace meses, a finales de 2019, y ahora estamos todos en nuestras casas. También hay una expansión de mandatos de las Fuerzas Armadas, y una vez que empiezas a amplificar un mandato para Fuerzas Armadas, pues es muy difícil luego restringirlos otra vez, ¿no? Se mezclan también los roles entre policías y militares, y no hay como unas claras líneas entre quienes están funcionando como policías y quienes no. Y también el tema que se mencionó antes de las fronteras, que se está cerrando pues de manera masiva las fronteras, y pues qué implicaciones va a tener eso para personas solicitando asilo, por ejemplo. En Grecia, por ejemplo, se suspendió el derecho a solicitar asilo durante un tiempo. Esos serán como las tendencias que vamos a ir viendo. ¿Y qué significan esos para personas en situaciones indocumentadas, ¿no? Y también el tema del encarcelamiento de personas que no pueden seguir con las medidas o cumplir con las medidas de distanciamiento social, pues un encarcelamiento masivo, o como vimos en Filipinas, pues asesinarlos, matarlos, ejecución extrajudicial como respuesta. Y el cuarto punto que quise mencionar rapidito es el tema de la vigilancia digital, que con las nuevas tecnologías que se están utilizando, como bajo la justificación que se están implementando el uso de tecnologías para rastrear nuestros movimientos, o el reconocimiento facial, o lecturas digitales de temperatura, como tecnologías ya muy avanzadas, que se pueden utilizar para vigilarnos de manera masiva, pues se está implementando sin realmente cuestionar cuál será el impacto de eso, que como se está utilizando nuestra información será durante un tiempo breve, luego qué se va a hacer con esa información, cómo esto afecta nuestro derecho a la privacidad, ¿no? Y pues son muchas preguntas. Por eso los destaco aquí, pero no los voy a contestar porque la idea, como dijo Daniel, es, tampoco tengo las respuestas pues, a todas, pero la idea es que vamos a hacer un webinario más adelante en el mes para precisamente entrar más de fondo en ese tema. Y como último, para terminar, el tema de la militarización ya se mencionó un poquito antes desde un punto de vista feminista, pues el impacto que tiene el despliegue masivo de efectivos militares. También se tiene que tomar en cuenta el impacto que tiene sobre poblaciones que han sido pues víctimas de abusos de esos despliegues durante muchos años, y ya tenemos documentados los patrones de eso. Entonces, pues sí, son muchos temas, así que lo dejo ahí por ahora, y en el próximo webinario pues retomamos algunos de los puntos. Muchas gracias. Hola, creo que no me estaban hablando. Decía que les vamos a dar oportunidad a todas y todos los comentaristas de hacer una segunda ronda de breves comentarios, pero como Gianni fue aludido por la mayoría de quienes hablaron, o por todos quienes hablaron antes, vamos a empezar con él. Gianni, no sé si querías comentar algo brevemente sobre las intervenciones anteriores. Hola. Gianni, creo que estás en mute. ¿No se entiende? Ahora sí. Ok.
coincido con todos los puntos y la importancia. Quisiera subrayar específicamente de nuevo para dar la idea de la complementariedad. Yo pienso que mirando hacia adelante hay un nudo muy importante que se trataría de solucionar, que es quién controla las prioridades de la investigación. Las investigaciones estratégicas como de salud se han transformado en un área prácticamente controlada solamente por la industria privada, la industria capitalista, las grandes industrias farmacéuticas que son las mismas que son de la agricultura, del agribusiness. Este es un problema muy importante por el hecho que evidentemente las prioridades de área estratégica como un área que es la frontera entre derechos y bienes de mercado se ha transformado más que las otras en un área exclusivamente de mercado. De manera que ahora mismo en India, en otros lugares en América Latina, la mayoría de los medicamentos que se han desarrollado han sido medicamentos de un costo intolerable para las poblaciones. Ahora, ¿quién va a hacer inversiones? Ahora que es todo el mundo que está involucrado, se necesita efectivamente a un tiempo que no puede ser sencillamente de cambio, es decir, o uno cambia efectivamente de una manera radical este paradigma, que es no solamente de medicamentos, de tecnología de salud como los respiradores y todo, sino también del manejo de datos, de todo eso, sino todo está en las manos, en el poder, en las ganancias de los privados. El Estado no tiene ningún poder para controlar eso. Ahora, en este momento de la emergencia, parece que las cosas hayan alianzas, pero el derecho económico es un derecho impotente con respecto a esto. Le faltan también la misma categoría para declarar cuáles son las obligaciones de las grandes transnacionales con todo lo que es. Eso es un punto que yo pienso necesita un esfuerzo de investigación muy fuerte por parte de los movimientos desde abajo. Es un poco como después de la guerra en Italia, el movimiento de la resistencia ha tomado 2 años para efectivamente preparar un proyecto que era un proyecto constitucional de novedad. Es algo que es importante, una novedad conceptual, una novedad de relaciones. El mundo global en ese momento no está previsto para redes de movimientos. El mundo global está previsto para pocos poderes desde arriba. Y ese es un cambio radical también del punto de vista de los modelos. En la última nota, sin tomar excesivamente tiempo, pienso que sería muy importante también por parte de los movimientos como del Movimiento de Salud de los Pueblos, de pensar efectivamente a desarrollar indicadores de desarrollo, de salud, de derechos, que sean efectivamente controlables desde el punto de vista de los pueblos. Todas las estadísticas que se producen y que permiten también de entrenar las nuevas generaciones de economistas y de todos, no incluye la historia de las personas. Hoy los muertos, los tantos muertos, no se sabe dónde mueren, si son pobres, ricos, nada. Es decir, la historia de las personas no hace parte de la cultura de los médicos, de las enfermeras, ni hablar de los economistas. Los economistas ven los datos de las vidas de las personas como un factor de confusión en sus algoritmos. De manera que las personas desaparecen de la producción de conocimientos. Eso es importante por el hecho que vamos a encontrar años de discusión sobre causas, consecuencias, las víctimas, y el mundo va a ser poblado de estos números que producen los estadísticos, los economistas y todo. Y yo pienso que sea un desafío muy importante garantizar una traducción de todos estos números
en vidas de personas, para preparar una literatura que no sea una literatura de números, de modelos, de algoritmos, sino una literatura de cuentos efectivamente de historias de vida, que es la única manera para apropiarse de la normalidad de los derechos. Y sabemos bien que los derechos, que deberían ser obligatorios universales, son las cosas menos normales y menos obligatorias en ese momento en el mundo. Muchas gracias, Gianni. Parece que tenemos menos tiempo de lo previsto para la segunda ronda de comentarios, por lo cual lamento solicitarles a las y los demás panelistas que traten de ser breves en sus intervenciones. Empezamos por Susana, en India. Bueno, yo iba a hablar un poco más de la situación de los trabajadores, de los desafíos que tienen, pero considerando que el tiempo está corto, puede ser entrar más con el tema de las alternativas, ¿verdad? Porque eso también es la parte importante. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que lo que se está viendo en la India, que es muy importante, es que se están creando nuevas alianzas sociales y solidaridades entre movimientos de diferentes sectores que apoyan un papel de liderazgo del sector público y de visibilizar a sus trabajadores en el sector salud. Y esto será un elemento muy importante de poder crear alternativas populares. Esta crisis nos da la oportunidad de poner adelante, poner el primer plano demandas de larga data, como el aumento masivo en la inversión en servicios públicos de calidad y democráticos, asegurando una fuerza de trabajo adecuada y condiciones de empleo y trabajo decente. Y esto es una agenda que a la verdad quiere reimaginar lo público. Nuestra alternativa es el sector público, pero reimaginado desde la perspectiva de las comunidades, ¿verdad? Y tenemos también un momento importante en el que el sector privado está enfrentando una crisis más de legitimidad, ya que civiliza la imperialidad de sus fines de lucro en un tiempo de crisis. Bueno, se habla mucho, por ejemplo, del tema de farmacéuticos, pero hoy en la India también hay controversias alrededor de proveer pruebas gráficas y el sector privado lo está oponiendo. Otro elemento importante, por ejemplo, es que varios estados, gobiernos regionales en la India, están promulgando las bases legales para poder requisar instituciones de salud privadas, abriendo oportunidades para remunicipalización y puede ser remunicipalización con un contenido más transformativo. Esto es muy importante en un contexto donde el Estado ha abandonado su papel en relación a la salud. Pero todavía no es claro cuáles van a ser los términos de estas requisas, y eso se vuelve importante para saber qué tanto una alternativa son, qué tanto son un cambio de modelo. Por ejemplo, ¿cómo se va a decidir el costo para el gobierno de esas requisas? ¿Lo va a fijar el gobierno o se va a negociar un precio que le permite al sector privado asegurar su lucro mientras participa del esfuerzo de respuesta a una situación de emergencia? La semana pasada la Banca Mundial aprobó un préstamo de emergencia para la India de $1.000 millones para la respuesta del sector salud a la crisis, incluyendo para colaborar con el sector privado. Entonces, el plan de estas instituciones neoliberales es muy simple. Si el gobierno va a invertir más en el sector salud, que en este contexto se ve como una posibilidad, entonces que eso sea para financiar el lucro del sector privado y seguir avanzando su dominio y fortaleza. Entonces, es muy importante que nuestra respuesta sea para un sistema de salud proveído por el sector público, con intervenciones sociales desde las comunidades que lo usan, y ahí las alianzas sociales son muy importantes para poder visibilizar cuáles son las necesidades, cuáles son los puntos problemáticos y, bueno, cómo se organiza eso. Con una fuerza de trabajo adecuada y condiciones de empleo y trabajo decente, y parte de lo que iba a discutir más es cómo se ha creado una cierta vulnerabilidad que se va visibilizando hoy, y ahí nos da eso las indicaciones de cuáles son los cambios que son necesarios
a corto plazo, pero también de manera institucionalizada. Bueno, estos son los puntos que quería hacer y hubo una pregunta sobre el tema del Sistema Único de Salud de Brasil. Y yo creo que desde Latinoamérica hubieron varias propuestas de tratar de fortalecer el sistema de salud en el periodo de gobiernos más progresistas. Y esos alcances que se han dado posiblemente pueden darle una dirección muy diferente a la respuesta. En la India vemos, por ejemplo, que el estado de Kerala, que tiene una capacidad administrativa más elaborada, aunque el sistema de salud tenga un rol en el sector privado que es bastante amplio, tiene una trayectoria muy distinta de los otros estados. Y estas son instancias que tenemos que poder analizar en detalle para poder sacar de ahí las enseñanzas de cómo se han hecho respuestas que han funcionado mucho mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana. Pasamos ahora brevemente a Karina. Sí, muchas gracias. Bien breve, que veo que nos estás pidiendo a todos este tema. No, está muy bien, está muy bien. A ver, yo creo que me gustaría destacar 3 o 4 puntos. El primero de ellos creo que es evidente en lo que todos los panelistas han planteado, ¿verdad? La idea de que esa imagen que por lo menos en América Latina y el Caribe estaba recorriendo de que los estados debían ser debilitados cada vez más, ¿no? Teníamos que tener estados presentes, fuertes y asegurando determinados sistemas y bienes comunes. Bueno, cae por su peso frente a esta evidencia de la crisis que nos plantea la pandemia. Los estados no están muertos, para decirlo muy claramente, y tienen un rol muy importante en la vida de todos y de todas. Y principalmente por el mecanismo que más conocemos, que es la ejecución de políticas públicas, que son aquellas políticas capaces realmente de transformar la realidad de una manera efectiva. Esto implica desplazar, obviamente, el eje de todas nuestras sociedades, que está centrado en el mercado, ¿sí? Donde todo se organiza en base a las lógicas y a los planteos y a las necesidades del mercado, por correr ese eje, ¿sí? Hacia ubicar en el centro a las personas, a las necesidades de esas personas, a la interdependencia entre esas personas y, como decía en mi otra intervención, a mí me gusta hablar entonces no de la sociedad del mercado, sino el desplazamiento hacia lo que llamamos, quienes estudiamos estos temas y sobre todo las feministas que estamos trabajando en torno a esto, la sociedad del cuidado. Queda claro además desde el punto de vista de esa dimensión social que estas medidas que se están planteando de confinamiento, y vuelvo a insistir porque es el término que más recorre América Latina y el Caribe hoy, de aislamiento social, que es muy preocupante, son aprovechadas para tirar por borda, ¿verdad?, mecanismos que estaban creciendo en nuestra región en términos de manifestaciones, movilizaciones callejeras, en fin, que han sido un poco la realidad desde el punto de vista social y político en nuestros países en estos último año o 2 años, ¿sí? Allí aparecen algunas alternativas, o algunas más que alternativas, oportunidades. Podríamos conversar largo sobre esto, pero las voy a dejar planteadas. La primera es una oportunidad para fortalecer la calidad de nuestras democracias. Digamos, esta crisis, ¿verdad?, como toda crisis, abre oportunidades, y una es fortalecer la calidad de nuestra democracia, colocando una vez más a las personas y a la vida cotidiana, o esa que hoy tanto palpamos por estos confinamientos a los que estamos obligados, colocarlas en el centro y una vez más desplazando el eje del mercado como único eje ordenador de la vida.
Fortalecer las democracias implica, por supuesto, repensar y revalorizar el rol del Estado y el rol de la política, no nos olvidemos de eso, y tener muy presente lo que se mencionaba hace un ratito de los mecanismos de control que se exacerban en estas crisis y que pueden tener consecuencias muy complejas desde el punto de vista del desarrollo de la democracia en nuestros países. Esa es la primera. Segunda, brevemente, esta es una oportunidad para pensar el acceso universal. El acceso universal, por supuesto, a la salud, que es lo que queda demostrado en esta crisis, pero no solo a la salud, sino a todos aquellos servicios y derechos que consideramos imprescindibles para las personas. Incluyo allí también el derecho, además de los derechos tradicionalmente consagrados, el derecho al cuidado, que solamente en América Latina hay un país que lo ha reconocido, que es el Uruguay, y que además está en retroceso ahora. En tercer lugar, esta es una clara oportunidad también para modificar la división sexual del trabajo y las relaciones de género y por lo tanto acortar las brechas de género. Se dice fácil, pero se hace difícil ese desafío, y ahí creo que la clave es otra vez recordar la vida en común, la vida cotidiana y aquella vieja consigna de nosotras, las feministas, de lo personal es político, volver a colocarlo en el centro. Y por último, y debo confesar que no lo tenía planteado como uno de los desafíos o oportunidades, y me lo provocó el profesor Tognoni en su segunda vuelta, la oportunidad y el desafío de la ciencia abierta, digamos, de la ciencia abierta en todos sus niveles. En todos sus niveles quiere decir en la definición de las agendas de lo que se investiga, en la definición, por supuesto, también de los recursos que se otorgan para esa investigación. Entonces, colocar allí la ciencia abierta como una alternativa y como una oportunidad también para la producción de conocimientos y que estas historias no vuelvan a repetirse. Me callo. Gracias, Daniel. Muchas gracias, Karina. ¿Yayo? Yayo, no te escuchamos. Yayo, ¿Ahora se escucha? Sí. Sí. Bueno, pues voy un poco en titulares, ¿no? Para no consumir mucho tiempo. Bueno, la experiencia de todo lo que está pasando con el coronavirus aquí en España nos está enseñando como diversas cosas que yo creo que es importante tenerlas en cuenta para repensar las alternativas, ¿no? En primer lugar, se ha producido de repente una tremenda valorización social, lo planteaba también el profesor Tognoni, de los servicios públicos, ¿no? No solamente la salud pública, sino de servicios que tienen que ver con la dependencia, el trabajo de empleadas domésticas, de cuidadoras, el cuestionamiento, por ejemplo, del papel de las residencias de mayores. De repente los servicios públicos adquieren un mayor valor y hay como un proceso, digamos, de darle importancia, ¿no? Pero no solamente los servicios públicos, sino también una tremenda explosión de servicios comunitarios autoorganizados, ¿no? Curiosamente, en sociedades muy fragmentadas, a lo que ha conducido el aislamiento social, que yo coincido con Karina, que es un término peligroso, ¿no? El aislamiento social ha provocado que de repente un montón de personas hayan empezado a utilizar las ventanas de sus casas y los balcones precisamente para conocer a quienes tienen alrededor. Y lo que estamos viviendo en las ciudades y en los pueblos es la generación de iniciativas de corte autoorganizado que tanto en el ámbito de la salud como en la distribución de alimentos, como en la cuestión del cuidado y la atención de personas mayores, se han organizado en muy poco tiempo utilizando como núcleo articulador tejido social organizado que era previo. Asociaciones de madres y padres de alumnos, también pues clubes deportivos, por supuesto grupos feministas, grupos ecologistas, sindicatos, están sirviendo para que alrededor mucha gente no politizada se aglutine para tratar de colaborar en salir de la situación. Y yo creo que eso es muy importante porque sobre todo en los municipios donde ha habido prácticas municipalistas se abren las posibilidades de contemplar alianzas público-comunitarias que puedan de alguna manera sustituir o desbancar a las alianzas público-privadas que durante los últimos años han ido generando toda esa arquitectura de la impunidad que básicamente ha ido convirtiendo cada trozo de ciudad, cada metro cuadrado de zona de campo en bienes o en recursos que solamente tenían valor en función del valor añadido que pudieran generar, ¿no?
hay que decir también que estos servicios o esta explosión, por así decir, comunitaria, tiene su reverso, y es que también se están fortaleciendo y están adquiriendo una enorme fuerza algunos sectores xenófobos, excluyentes, violentos, que por la lógica del bulo, de la fake news, están generando un discurso de odio que también pretende de alguna manera desbancar un poco lo que está creciendo. Es decir, que todo esto surge en una lógica de conflicto y es necesario tenerlo en cuenta, ¿no? Y por último, quería señalar que varias personas han referido, y yo creo que es muy importante, a esta situación de incertidumbre en muchos planos, en el plano ecológico, en el plano económico, en el plano de la propia enfermedad. Y teniendo en cuenta que esto se transcurre en una crisis ecológica y social que tiene un largo recorrido y que tiene un largo aliento y que genera sus propias incertidumbres, lo que es muy importante es pensar las alternativas en términos de resiliencia, es decir, cómo generar sociedades y personas que en sus vidas cotidianas, en las cotidianas y concretas, sean más resilientes y no dejen gente atrás para abordar lo que estamos viviendo y lo que va a venir, según nos pone encima de la mesa la comunidad científica, ¿no? Y en ese sentido necesitamos repensar los metabolismos sociales desde el punto de vista de las necesidades humanas, cuáles son las necesidades que hay que satisfacer, qué es entonces lo que hace falta producir y, por último, cuáles son entonces los trabajos o funciones socialmente necesarias. Y al referirme a trabajos no me refiero solo a los empleos, sino también a todos los trabajos que se hacen de forma no pagada, y en concreto los trabajos que tienen que ver con el cuidado, ¿no? Termino señalando que es preciso desbancar a los mercados como epicentro social y sustituirlo por las comunidades y por las vidas concretas. Yo estoy bastante de acuerdo con esto, ¿no? Y hay como tres ejes que son básicos. El primero de ellos, el principio de suficiencia, ¿no? El aprender a vivir bien con lo suficiente. Esto lo marca la crisis ecológica. La humanidad va a tener que vivir con menos energía, menos materiales y menos recursos de la tierra, quiera o no quiera. El decrecimiento de la esfera material de la economía no es una opción sin un dato y, por tanto, el principio de suficiencia es clave. En segundo lugar, la cultura del reparto y de la redistribución de la riqueza. Es fundamental, tiene más sentido que nunca la redistribución de la riqueza, ¿no? Y no solamente de la riqueza, sino de las obligaciones que comporta tener cuerpo y ser una especie, es decir, el reparto de todas las tareas asociadas al cuidado. Y por último, el cuidado como eje político, el cuidado que implica la cautela, la prudencia, la precaución, digamos, el hacerse responsable de las vidas de todas las personas, ¿no? Y bueno, ahí lo dejo. Muchas gracias, Yayo. Daniel, comentarios de cierre, brevemente. Bien, intentaré ser breve. En términos de las políticas económicas y las políticas en general, sabemos que en el mundo, en Europa, en los estados de Estados Unidos, en las comunidades autónomas que son la especie de estados en España, las políticas que están dominando no son las políticas de un pacto social, sino las de perjudicar al vecino. Beggar the neighbor, sálvese quien pueda, salvemos a los nuestros primero, que en principio no nos van a llevar a ninguna solución comunitaria ni a ninguna solución global. Y en sí mismo esto agravará más que resolver los problemas, es decir, nos cerrarán más a nosotros mismos. Sin duda, sin cooperación, el mundo no podrá salir de esta crisis. La cooperación mundial y en particular la cooperación con los países del sur, donde puede extenderse esta pandemia. Esta crisis requiere innovación política, innovación social, innovación económica, es decir, respuestas anormales o no convencionales para la provisión de bienes públicos globales. Y aquí hay algo que trato de sintetizar basándome en las ideas de la gran economista Joan Robinson. Y ella mostraba la diferencia entre la actitud tras la Primera Guerra Mundial y tras la Segunda Guerra Mundial. Entonces, tras la Segunda Guerra Mundial, la idea clave era no se repetirá. Todos los proyectos de reconstrucción
y las nuevas políticas tenían por objeto evitar que se repitiese, promover una nueva perspectiva. En cambio, tras la Primera Guerra Mundial, los gobiernos se mostraban nostálgicos por volver a la normalidad. Se mostraban ante una normalidad que, como la propia Robinson decía, es una ficción de manuales de economía. De ese nuevo pacto, de esa nueva perspectiva, de ese entender que el Estado podía y debía hacer algo para evitar las crisis, para promover el desarrollo a nivel nacional e internacional, surgieron las agencias de Naciones Unidas. Surgieron agencias como la OMC, como la UNESCO o como el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo, que fue nuevo. No eran ya reparaciones de guerra, sino apoyar incluso a los que se había vencido, apoyar a los países que se descolonizaban. Y esto no era nada más que un reflejo del emergente estado de bienestar, del estado de Beveridge. Entonces, como ahora, la cuestión es si aprendemos algo de esta crisis, si somos capaces de innovar institucionalmente a escala mundial, no solo para salir de esta crisis, sino para ir más allá. Esta crisis sanitaria nos muestra la importancia fundamental de la provisión de bienes públicos como la salud, entre otros. También estamos viendo el alcance del interés público más que el privado de los profesionales. En particular, debemos entender y valorar lo público, con carácter universal a escala nacional y global. Esto debe servir también para advertir el fracaso de las privatizaciones de la salud y de otros servicios públicos, y de los experimentos de la denominada nueva gestión pública, que ha sido tratar los servicios públicos como si se gestionaran supermercados o tiendas de moda. La respuesta a la crisis requiere distinguir entre políticas de corto plazo, paliativos, como dije antes, y políticas e instituciones a largo plazo, un New Deal. Hasta el momento, la mayor parte de la atención de la prensa, de los políticos, se ha centrado en paliativos o respuestas para volver a la supuesta normalidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Les quería comentar que hemos recibido más de 60 preguntas. Obviamente no vamos a tener tiempo siquiera para empezar a contestar una de ellas, pero esas preguntas no van a ser ignoradas, porque como va a comentar Nicolás en un minuto, tenemos una propuesta para seguir profundizando esta discusión y el intercambio de conocimientos y experiencias. Por lo tanto, tomamos notas de todas estas preguntas y se las vamos a pasar a los panelistas y las vamos a utilizar también como insumos para el curso virtual que vamos a desarrollar juntos. Le quería comentar también que esta es una actividad que fue organizada por el TNI y por Claxo. Tenemos previsto otro webinario este próximo miércoles que va a estar centrado en el tema de la comida y su relación con la producción de alimentos, pero también con la pandemia, no solo con esta pandemia, sino también con otras crisis sanitarias. Vamos a tener varios panelistas excelentes como Rod Wallace y activistas de Palestina, de Birmania y de otras regiones del mundo. Va a ir en inglés, pero vamos a tener traducción al español. Esto es este miércoles a las 4 de la tarde, hora de Ámsterdam. Quería también invitarles a visitar la página web de TNI y de Claxo. Organizar este tipo de actividades, las publicaciones, etcétera, etcétera, cuesta bastante esfuerzo, incluso también esfuerzos materiales, esfuerzos de recursos. Por lo tanto, si hay alguna posibilidad de apoyo, también le solicitamos que vea la información que aparece en la página web de nuestros institutos para ver si hay maneras de seguir apoyando este tipo de actividades. Para el cierre le doy la palabra a Nicolás Arata, que es el responsable de publicaciones y de formación de Claxo, para que desarrolle algunas de las ideas que tenemos en mente para seguir profundizando este tipo de intercambios. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a todos y a todas las compañeras, los compañeros que animaron esta mesa, que sin lugar a dudas ha sido extraordinaria. Nos ha dejado una cantidad de cuestiones, mucho más que esas 60 preguntas que nos quedan ahí, como bien decía Daniel, anotadas para seguir, para retomarlas, para seguir pensando, para seguir reflexionando.
Creo que, como han planteado los y las colegas, esta crisis del coronavirus no se genera sobre un territorio yermo, por el contrario, se monta, impacta en el conjunto de las crisis que ya estaban instaladas en nuestros países, como bien señalaba Yayo, en algunas regiones con mayor gravedad, pero que en muchos casos se han agudizado a partir de la pandemia. El caso emblemático, no se lo mencionó, pero es Brasil, en nuestra región, cuyo presidente niega la gravedad de la pandemia en una valoración directamente proporcional a cómo valora, cómo pondera los efectos que de esa negación va a tener sobre los sectores populares, ¿no? Por supuesto que esta pandemia desafía a los gobiernos, pero también pone a la ciudadanía frente a numerosos dilemas. En muchos países se habla de una guerra, ¿no? Y sabemos siempre que los dados están cargados, ¿no? Contra un enemigo invisible. Y muchos parecen adherir a esa consigna, lo cual también ha deslizado hacia una exacerbación de los nacionalismos, a una exacerbación racista, a la militarización y a la violencia, ¿no? Como dijo Daniel también en la última intervención, si ese es el camino que adoptamos como sociedad, el problema no va a ser más que agravarse. Y si bien el virus tiene un carácter igualitario, se prende a cualquier cuerpo, y eso bien lo sabe el primer ministro de Inglaterra, Boris Johnson, ¿no? Sus efectos se cumplen diferencialmente en un orden de desigualdades. Si en América Latina, y esto quizás como una hipótesis, ¿no? Si en América Latina y en el sur global el enemigo invisible contra el cual venimos luchando desde hace décadas es la desigualdad, el virus no hizo más que agravar esas desigualdades, y por lo tanto la solución no va a ser una vacuna, sino la capacidad colectiva que tengamos de poder pensar y actuar sobre esta coyuntura histórica global que estamos atravesando. Por eso la pregunta sobre cómo entramos y cómo salimos es un punto clave para poder entender dónde estamos parados, dónde estamos paradas. Pensar ese día después, ese hipotético día después, implica también desarrollar una capacidad de desnaturalización de la normalidad en la que estábamos, una normalidad construida fundamentalmente desde el orden y desde el discurso neoliberal, algo que creo que ha salido en esta conversación, pero que tiene que ser desarrollada. Desde Claxo hemos promovido para dos estrategias concretas para dar un desarrollo a esta idea que acaba de compartir. Una es la construcción de un observatorio social que permita alargar la mirada más allá del minuto a minuto en el que muchas veces estamos imbuidos, imbuidas, y poder entender la dimensión social del virus, sus alcances, sus efectos, pero también la ventana de oportunidad que abre para poder construir miradas alternativas sobre estas realidades. Y lo hacemos, como lo hace Claxo siempre, desde una perspectiva en red, inter y transdisciplinar, y en clave regional. Y la otra, en alianza con TNI, de la cual también en nombre de Claxo quiero resaltar y subrayar la importancia que tiene TNI como un socio estratégico para poder pensar estos problemas globales y hacerlo siempre en un pie de igualdad institucional y también del orden intelectual, de los afectos. En alianza con TNI decía que vamos a construir en muy poco tiempo un espacio de formación que va a ser totalmente abierto y totalmente gratuito, que va a tener como consigna o como primera idea, aunque estamos terminando de pulirla, ¿no?, la relación entre pandemias y políticas públicas, las ciencias sociales frente a la crisis. Creemos que hoy más que nunca, para redondear, hay que generar espacios de aprendizaje, espacios desde donde poder pensar colectivamente esta crisis y hacerlo desde la mirada y de la perspectiva de las ciencias sociales y las humanidades críticas. Y hacerlo también en diálogo con lo mejor de las tradiciones políticas, en relación a lo mejor de las tradiciones de las políticas públicas y también del conocimiento y de los saberes que han desarrollado en tanto tiempo y en tantos años los movimientos sociales. Sería eso, Daniel, no sé lo que había pensado transmitir, pero si querés complementar vos, bienvenido. No, simplemente anunciar que junto con Claxo vamos a preparar una serie de publicaciones basadas en estas intervenciones, y también las vamos a utilizar como insumo para este curso
que pensamos lanzar a principios de mayo. En la página web de Claxo y del TNI, Nicolás va a poner las condiciones para la inscripción y el sistema que vamos a utilizar para la gestión del curso. Desde nuestra parte, agradecerles a todos los panelistas por el esfuerzo de haber participado para algunos de ustedes a horas muy poco amigables, y la invitación a todos los participantes. En algún momento hemos superado los 600 participantes de muy distintos lugares del mundo, a seguir compartiendo con nosotros estas ideas y otras que puedan venir en el seminario del miércoles, en otros webinarios que están previstos en español y en inglés, y en este curso a distancia que vamos a organizar junto con Claxo. Bueno, un abrazo a todos y chao.